La historia que les voy a contar es personal, es real, y es un testimonio de cómo superé una deuda de $800,000. ¿Se imaginan eso? Pero antes de entrar en los detalles, quiero compartir con ustedes una frase que me ha acompañado durante toda mi vida. El dinero trabaja para aquellos que lo entienden. Ahí está la clave. Entender cómo funciona el dinero es la clave para ganar la partida financiera. Pero, ¿cómo llegué a entender esto? Bueno, esa es precisamente la historia que les contaré hoy. ¿Están listos? Entonces, sin más preámbulos, comencemos a explorar cómo salí de una deuda abrumadora de $800,000. El primer paso es el más desafiante y fundamental de todos: decirte la verdad a ti mismo. ¿Por qué es tan difícil? Porque a menudo preferimos ocultar la realidad, engañarnos a nosotros mismos y a los demás sobre nuestra situación financiera. Pero les aseguro que enfrentar la verdad es el primer paso para sanar financieramente. Mi esposa Kim y yo llevamos casados más de 28 años, pero comenzamos esta travesía sin un centavo en el bolsillo. La gente solía pensar que Kim se casó conmigo por mi dinero, pero eso no podía estar más lejos de la verdad. En aquel momento, yo estaba luchando con negocios que no iban bien, y para empeorar las cosas, perdí mi segundo negocio. Esto nos llevó a un lugar oscuro en el que no solo carecíamos de dinero, sino que también estábamos aplastados bajo una montaña de deudas. Hablamos de $800,000 en deudas malas, una cifra que puede ser abrumadora. Pero la lección más valiosa que aprendí en ese momento fue que no puedes resolver un problema financiero importante sin antes admitir que existe. Durante ese periodo, yo estaba fingiendo que era rico. Conducía un Mercedes, vestía bien y comía en los mejores restaurantes. Era un maestro en aparentar, pero en realidad estaba arruinado. Me encontraba en un punto en el que oraba a Dios, a Buda, esperando que el dinero llegara de alguna manera milagrosa. Estaba atrapado en una ilusión, tratando de ocultar mis deudas y mi situación real. Pero una cosa es segura: puedes mentirles a tus amigos, puedes mentirles a tus colegas, pero no puedes mentirle a tu esposa. Esa fue una conversación difícil, pero necesaria. Así que lo primero que tuve que hacer con Kim fue finalmente decirle la verdad. Le confesé que no éramos tan ricos como parecía y que estábamos enfrentando una montaña de deudas. Aquí está la lección fundamental. Tienes que decirte a ti mismo la verdad. Porque si tienes un objetivo, si tienes un sueño de dónde quieres estar financieramente, nunca lo alcanzarás si no sabes dónde te encuentras en ese momento. El segundo paso es vital, pero a veces puede resultar doloroso. Se trata de dejar de acumular deudas, a menudo. Esta etapa implica hacer sacrificios y tomar decisiones difíciles. Permítanme compartir con ustedes un fragmento de mi propia historia que ejemplifica este punto. Cuando Kim y yo decidimos mudarnos de Hawái a California, estábamos en una situación precaria. No teníamos un lugar al que llamar hogar y terminamos viviendo en el sótano de un pequeño apartamento. La realidad era que, en ocasiones, no teníamos dinero suficiente para sobrevivir durante el fin de semana hasta que yo regresara a casa el domingo por la noche. Esas fueron épocas difíciles, amigos. Pero lo que aprendí en esos momentos de adversidad es que, si deseas liberarte de las deudas, debes poner un alto a la acumulación de más deudas. Es como si estuvieras cavando un hoyo profundo, y la única forma de salir de él es dejar de cavar. A veces esto implica hacer sacrificios temporales. En nuestro caso, vivir en el sótano de ese apartamento fue uno de esos sacrificios. No teníamos lujos, no podíamos darnos el gusto de salir a gastar dinero en cosas superfluas. Pero ese es el precio que debes pagar para detener la acumulación de deudas. Dejar de gastar en cosas que no son esenciales y enfocarte en reducir tus obligaciones financieras es fundamental. Algunas personas pueden sentir que estos sacrificios son difíciles de hacer, y es cierto que no siempre es fácil. Pero si estás en un agujero financiero, la primera regla es: deja de cavar, no acumules más deudas. Solo así podrás comenzar a recuperarte y a construir un camino hacia la libertad financiera. El tercer paso es crucial: hacer una lista de todas tus deudas. Aquí, la palabra clave es todas. Permítanme compartir cómo este paso fue un punto de inflexión en mi propia vida financiera. En mi historia personal, evadir y posponer esta tarea fue un error que me costó caro. Veía todas esas facturas apilándose, pero no quería enfrentar la realidad. Supongo que tenía miedo de cuán abrumador podría ser. Pero aquí está la verdad innegable. Si deseas tomar el control de tus finanzas y pagar tus deudas, debes enfrentarlas cara a cara. Es como un enfrentamiento con tu propio reflejo en el espejo, incómodo pero necesario.
Para mí, llegó un punto en el que ya no podía seguir evadiendo este paso. Kim, mi esposa, comenzó a notar que algo andaba mal, que estaba ocultando la magnitud del problema. Y eso fue lo que me impulsó a tomar acción. Finalmente me senté con Kim y ambos escribimos todas nuestras deudas. No solo las deudas comerciales, sino también las deudas personales con familiares y amigos. Fue un proceso incómodo y me sentí mal por no haberles pagado antes, pero enfrentar esa realidad era esencial. Además, cuando estás lidiando con tarjetas de crédito impagas, las cosas pueden volverse realmente desagradables. Así que tuve que mostrarle a Kim los sobres que estaba recibiendo y, básicamente, enfrentar la verdad. No fue fácil, pero es un paso que debemos tomar para liberarnos de las cadenas de la deuda. Les animo a que no evadan este paso. Es natural sentirse incómodo, pero recuerden que enfrentar la verdad es lo que les permitirá tomar medidas concretas para resolver su situación financiera. Sin una lista completa de sus deudas, es como tratar de navegar sin un mapa. El cuarto paso a menudo se pasa por alto, pero que puede hacer una gran diferencia: contratar a un contador profesional. Permítanme compartir cómo esta decisión fue un punto de inflexión en mi propio viaje financiero. En momentos de dificultad financiera, intenté llevar mis propias cuentas, creyendo que podría hacerlo yo mismo. Pero aquí está la verdad, amigos. Cuando estás estresado, avergonzado y emocionalmente afectado por tus deudas, no es el momento adecuado para ser preciso en los detalles contables. Además, en mi caso, me sentía abrumado por la magnitud de las deudas y mi mente no estaba orientada a los detalles en ese momento. Ahí es donde entra en juego la importancia de contratar a un contador profesional. Finalmente, Kim y yo decidimos hablar con mi padre rico, una figura clave en mi vida financiera. Y él nos recomendó encarecidamente conseguir un contador. Al principio, dudé debido a los costos. Pero mi padre rico me hizo entender algo fundamental. Mi padre rico me recordó algo crucial: las personas ricas tienen contadores, mientras que las personas pobres no llevan registros precisos. Y en ese momento, comprendí que si quería liberarme de las deudas y tomar el control de mis finanzas, necesitaba la ayuda de un profesional. Comprométanse a contratar a un contador. No subestimen el valor que un contador profesional puede aportar a su vida financiera. Un contador competente puede ayudarlos a tener una visión clara de su situación financiera, a tomar decisiones inteligentes y a gestionar sus ingresos y gastos de manera eficiente. Esto no solo es importante para pagar sus deudas, sino también para construir un futuro financiero sólido. El quinto paso en nuestro camino hacia la libertad financiera es una estrategia poderosa que les ayudará a mantenerse enfocados en su objetivo de pagar sus deudas. Crear una imagen visual de sus deudas. Permítanme explicarles cómo funciona y por qué es tan efectiva. Para llevar un registro claro de sus deudas, les propongo que creen una especie de cuadro visual. Imaginen un cuadrante en el que dividen cada una de sus deudas en 4 partes. En la esquina superior izquierda escribirán el nombre del acreedor. Por ejemplo, si deben dinero a una tarjeta Visa, escribirán tarjeta Visa. En la esquina superior derecha, anotarán el monto total adeudado para esa deuda en particular. Si deben $2,000 en su tarjeta Visa, escribirán $2,000. En la esquina inferior izquierda, anotarán el monto mensual mínimo que deben pagar para mantener la deuda. Si el pago mínimo es de $100 al mes, escribirán $100. Y finalmente, en la esquina inferior derecha, dividirán el monto total adeudado por el pago mensual mínimo. Esto les dará el número de pagos mensuales necesarios para eliminar la deuda. Por ejemplo, si deben $2,000 y el pago mínimo es de $100, la división sería 20. Este último número es crucial. Les indica cuántos meses les llevará pagar esa deuda si hacen el pago mínimo cada mes. Esta es una forma efectiva de visualizar cuánto tiempo les tomará liberarse de cada deuda. Lo que logramos con esta visualización es crear una especie de mapa de nuestras deudas. Pueden mirar este cuadro visual y ver cuánto tiempo les llevará pagar cada deuda individualmente. Y lo más importante, verán cuánto tiempo pueden ahorrar al centrarse en pagar una deuda a la vez. Muchas personas se preguntan si deberían comenzar por pagar las deudas con las tasas de interés más altas, pero yo les sugiero que empiecen por la deuda más corta. ¿Por qué? Porque verán resultados rápidamente, lo que les dará un impulso emocional y les demostrará que están avanzando en la dirección correcta. El sexto paso en nuestro viaje hacia la libertad financiera es determinar el orden en el que pagaremos esas deudas. Esto es esencial para optimizar el proceso de liberación de deudas. La pregunta que a menudo surge en este punto es: ¿debería comenzar pagando las deudas con las tasas de interés más altas?
Si bien esa puede ser una estrategia efectiva en algunos casos, quiero compartir con ustedes un enfoque diferente que puede ser aún más motivador y alentador. En lugar de centrarse en las tasas de interés, les propongo que comiencen pagando la deuda más corta que tengan. ¿Por qué? Porque esto les dará resultados más rápidos y tangibles. Y ver esos resultados es esencial para mantenerse motivado en este camino hacia la libertad financiera. Imaginen que tienen varias deudas. Una de ellas es una tarjeta de crédito con una deuda de $2,000 y un pago mínimo de $100 al mes. Otra es un préstamo personal de $5,000 con un pago mínimo de $150 al mes. Y luego está una deuda estudiantil de $10,000 con un pago mínimo de $200 al mes. Ahora, apliquemos la estrategia de pagar la deuda más corta primero. Esto significa que se centrarán en liquidar la tarjeta de crédito de $2,000. Si hacen un pago de $300 al mes en lugar del mínimo de $100, podrán eliminar esa deuda en tan solo 7 meses. Imaginen la satisfacción de tachar esa deuda de su lista en solo 7 meses. Les aseguro que esa sensación de logro será un impulso emocional increíble. Una vez que hayan liquidado la deuda más corta, tomen el dinero que solían destinar a ese pago mensual y aplíquenlo a la siguiente deuda más corta. Por ejemplo, si solían pagar $300 al mes para la tarjeta de crédito, ahora pueden destinar esos $300 más el pago mínimo de la siguiente deuda, digamos $150, para un total de $450 al mes. Siguiendo esta estrategia, podrán eliminar la segunda deuda en menos tiempo del que imaginan, y así sucesivamente hasta que todas sus deudas estén saldadas. Ahora hemos llegado al punto en que podemos comenzar a pensar en el paso final. La transición de deudas a activos. Esto es lo que verdaderamente marca la diferencia en el camino hacia la libertad financiera. Quiero que comprendan algo fundamental. La mayoría de las personas están atrapadas en un ciclo en el que trabajan por dinero, tratan de pagar sus facturas y a menudo compran pasivos creyendo que son activos. Pero aquí está la verdad. Un activo pone dinero en tu bolsillo mientras que un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Y la clave para alcanzar la libertad financiera es enfocarse en la adquisición de activos, no en la acumulación de pasivos. Permítanme compartirles un ejemplo de mi propia vida. Cuando tenía 25 años, poseía un pequeño condominio que me generaba $25 al mes. Era un comienzo modesto, pero ese condominio ponía dinero en mi bolsillo cada mes. Esa es la esencia de invertir en activos. Es asegurarse de que el dinero fluya hacia ustedes en lugar de alejarse. Y con el tiempo, es posible convertirse en el dueño de múltiples activos que generen ingresos constantes. Hoy en día, mi esposa y yo poseemos miles de casas que generan ingresos constantes. La gente vive en esas casas y están felices. Pero lo más importante es que nosotros también lo somos, porque esos activos nos proporcionan la seguridad financiera que todos deseamos. El poder de la disciplina y la dedicación. El camino hacia la libertad financiera no es un camino fácil ni un atajo hacia la riqueza. Requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Requiere que enfrentemos la realidad de nuestras finanzas, que dejemos de acumular deudas, que hagamos un plan y que trabajemos en él constantemente. La disciplina es esencial en este proceso. Significa tomar decisiones financieras inteligentes, incluso cuando parezca difícil. Significa resistir la tentación de gastar en cosas innecesarias y, en cambio, invertir en activos que generen ingresos. La dedicación es lo que les mantendrá en el camino. Habrá momentos de desafío y duda. Puede que se enfrenten a obstáculos inesperados. Pero si están dedicados a su objetivo de libertad financiera, superarán cualquier obstáculo que se les presente. En cada paso que hemos explorado, desde enfrentar la verdad hasta invertir en activos, la disciplina y la dedicación son los cimientos que sostienen su éxito financiero. Cada pequeño paso que den les acerca más a la vida que desean. Amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje juntos. Espero que estas lecciones les hayan inspirado y les hayan proporcionado el conocimiento necesario para enfrentar sus deudas y avanzar hacia la libertad financiera. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre cómo mejorar tus finanzas y alcanzar la riqueza, suscríbete a nuestro canal. Recuerda, tú también puedes lograr la libertad financiera. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo video.